La mayoría de los sitios arqueológicos de Atenas son templos antiguos, monumentos a dioses inmortales, creencias ya desvanecidas en el tiempo. Pero esta estructura singular en concreto, la Torre de los Vientos, no nació de la devoción, sino de ese deseo que tenemos los seres humanos de entender el mundo. Fue construida a finales del siglo II a.C., un prodigio de mármol, la primera estación meteorológica del mundo. Aquí, el hombre midió el tiempo con relojes de sol, dominó la fluidez de las horas con una clepsidra de agua y observó la danza de los vientos a través de una veleta de bronce. Tallada en el mármol pentélico, el mismo que viste el Partenón, su presencia nos recuerda que la ciencia y la belleza pueden fundirse en una sola forma, algo que hemos olvidado en nuestros días. Su estructura octogonal no fue un capricho arquitectónico, sino un homenaje a los dioses invisibles que recorren los cielos. Cada una de sus 8 caras señala un punto cardinal y está decorada con un friso que representa los 8 dioses del viento, aquellos que los marinos temían y adoraban de igual forma. Bóreas, el viento del norte, era el más temido en invierno, con su aliento gélido que azotaba Grecia y cubría las tierras de escarcha. Caiquias, su hermano del noreste, traía consigo lluvias y tormentas implacables, un mensajero de los cielos enfurecidos. Desde el este soplaba Eurus, un viento ambiguo y caprichoso, sin la furia de Bóreas ni la dulzura de su opuesto. Apeliotes del sureste era el más benévolo, un viento tibio que preñaba las cosechas de abundancia. Hacia el sur dominaba Notus, el viento del verano, cuyas ráfagas húmedas predecían las tormentas del final de la estación. Su compañero del suroeste, Lips, era el aliado de los marineros, porque con su empuje las velas se inflaban y las travesías se tornaban favorables. Céfiro, desde el oeste, era el mensajero de la primavera, un viento suave que traía consigo el despertar de la naturaleza. Y por último, Esquirón, del noroeste, cuyo soplo seco y polvoriento barría la tierra, recordaba la fragilidad de los hombres ante la voluntad de los elementos. Bajo estas figuras, 8 relojes de sol captaban la sombra proyectada por el astro, marcando las horas con una precisión asombrosa. Aún hoy, aunque el tiempo ha desgastado sus líneas, es posible ver los rastros de aquel antiguo conocimiento. En lo alto de la torre, una veleta de bronce representaba a Tritón, el mensajero del mar, girando su brazo para indicar la dirección del viento, como si los dioses aún susurraran sus secretos a quienes supieran escuchar. En su interior, una clepsidra regulaba el tiempo con agua que descendía desde un pozo oculto en la Acrópolis. Y eso permitía que la medición continuara incluso en las noches sin luna o en los días encapotados. Con el paso de los siglos, esta torre cambió de rostro. Durante el cristianismo temprano se convirtió, obviamente, en iglesia, y sus alrededores acogieron un cementerio. Más tarde, en la época otomana, los derviches giróvagos encontraron aquí su santuario, un espacio sagrado donde giraban en trance buscando lo divino en la espiral de su danza. Pero tras la independencia griega, la torre quedó en el olvido, enterrada en siglos de escombros y tierra acumulada hasta que las restauraciones del siglo XIX la resucitaron. Hoy, restaurada y en pie, la Torre de los Vientos sigue desafiando el paso del tiempo en el corazón de la antigua Atenas, entre los barrios de Placa y Monastiraki. Su mármol sigue atrapando la luz, sus frisos siguen contando la historia de los vientos y su estructura sigue recordándonos que la búsqueda del conocimiento es tan antigua como el propio deseo de medir los cielos. El tiempo es el único Dios al que todos servimos, lo sepamos o no, seamos ateos o creyentes. No pide tributo porque se cobra la vida misma. No da tregua porque su único mandato es avanzar. Y sin embargo, la humanidad ha construido civilizaciones enteras con la esperanza de domesticarlo. Medimos los días con calendarios, los minutos con relojes, las eras con teorías científicas. Inventamos la juventud eterna, la productividad eficiente, el aprovechar cada segundo como si pudiéramos realmente atraparlo en nuestras manos. La transitoriedad de la vida ha sido una obsesión ineludible para todas las civilizaciones. Cada una ha encontrado su forma de mirar a la muerte a los ojos, de darle un sentido,
de disfrazarla con rituales o de desafiarla con monumentos de piedra, porque el hombre no soporta lo efímero. Necesita creer que hay algo más allá de las cenizas. Los egipcios, maestros de la permanencia, no aceptaron la muerte como un final, sino como un trámite administrativo. Embalsamaron cuerpos, construyeron pirámides que aún hoy desafían el tiempo y llenaron sus tumbas con objetos cotidianos, convencidos de que la otra vida no sería tan distinta de esta. Pero esa obsesión por la eternidad no les impidió temer la nada, el juicio de Osiris, de saber el corazón del difunto, y si éste no superaba la prueba, su existencia se disolvía en el vacío. Los griegos eran más cínicos, más conscientes de lo frágiles que somos. Se rindieron a la brevedad de la vida con una mezcla de resignación y de desafío. «Memento mori», susurraban los estoicos, «recuerda que morirás». Pero si el fin era inevitable, la única respuesta digna era dejar una huella. Homero inmortalizó a Aquiles porque entendió que si la vida es corta, la gloria puede ser eterna. Sin embargo, también existía el Hades, una existencia sombría donde incluso los héroes terminaban convertidos en sombras sin memoria. Los romanos, siempre tan prácticos, hicieron de la transitoriedad un espectáculo. Despedían a sus muertos con fastuosos funerales, convertían la muerte en política y dejaban inscripciones en piedra que aún hoy nos recuerdan que también ellos pasaron por aquí. Pero tras la pompa el miedo seguía latente. De ahí su obsesión con los epitafios. Non fui, non sum, non curo. No existí, existí. Ya no existo y no me importa. Frase estoica, pero difícil de creer. Los budistas enfrentaron la fugacidad de la vida no con resistencia, sino con aceptación. El samsara, el ciclo interminable de nacimientos y muertes, no era una tragedia, era una condición que podía trascenderse. Si todo es impermanente, el sufrimiento viene del apego. La solución, dejar ir, disolverse, alcanzar el nirvana, un estado más allá de la propia identidad. Los cristianos apostaron fuerte. La muerte no era el fin, era el principio. Convirtieron el sufrimiento en moneda de cambio para la eternidad. Hicieron de la resurrección una promesa y de la penitencia un billete de entrada al paraíso. Pero si bien la esperanza en la otra vida podía consolar, también produjo una obsesión enfermiza con la culpa, con la preparación para el juicio final, con la idea de que la eternidad podía ganarse o perderse. La era moderna ha hecho lo posible por ignorar la muerte. La medicina ha extendido la vida, la tecnología ha desplazado los rituales y el miedo a la nada se ha disfrazado de distracción. Hoy la muerte se oculta en hospitales, se evita hablar de ella y cuando llega se enfrenta con anestesia y burocracia. Pero la sombra sigue ahí, esperando, inevitable. Al final todas las civilizaciones han intentado domar lo efímero a su manera, con tumbas, con filosofía, con religión, con arte, pero la muerte sigue siendo la misma y el hombre sigue siendo el mismo. Incapaz de aceptarlo del todo, incapaz de ignorarla por completo, incapaz de comprenderla. El miedo a la muerte es la sombra de esta obsesión. No queremos medir el tiempo con curiosidad, sino por terror. Queremos saber cuánto nos queda, cómo optimizarlo, cómo postergar. Los relojes no marcan la hora, nos recuerdan que estamos muriendo. Y en esa angustia, en ese conteo de segundos, nos olvidamos de vivir. Mira cualquier ciudad moderna, el tic-tac de los semáforos, la prisa, las oficinas, la cuenta regresiva de los calendarios digitales, el sonido atormentado de las bocinas en los atascos. Todo está diseñado para empujarnos hacia adelante sin pausa, sin espacio para lo eterno. Pero la cruda verdad es que el tiempo no nos pertenece. Nunca nos ha pertenecido. Nos empeñamos en atraparlo cuando lo único que podríamos hacer es dejarnos llevar por él. Quizás la clave no está en medir el tiempo, sino en habitarlo. No en contar los años, sino en llenar los momentos de algo que trascienda su avance. Olvídate del Cronos, abraza el Kairos. La clave no está en correr contra el tiempo, sino aprender a caminar con su sombra.